Hola, bienvenidos al espacio de Historia Contemporánea. Soy la estudiante en práctica profesional 2, Brenda Jacqueline Cabrera Castillo. Para iniciar, les voy a explicar de cómo está estructurada la rúbrica o cronograma de trabajo durante las 8 semanas. Primera semana. Como primera actividad, observan el video y elaboran una línea de tiempo sobre la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 7 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Segunda actividad. Elaboran un cuadro comparativo sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 9 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Tercera actividad. Elaboran un mapa conceptual detonante del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 12 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como cuarta actividad, elaboran un mapa y ubican los países involucrados en la Primera Guerra Mundial y escriben el nombre de estos países en su cuaderno. Fecha de inicio, 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 13 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como quinta actividad, elaboran un análisis sobre el fin del conflicto. Fecha de inicio, 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 15 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Segunda semana. Como primera actividad, elaboran un cuadro comparativo sobre los principales tratados de paz en la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 10 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como segunda actividad, elaboran una síntesis del cumplimiento del Tratado de Versalles. Fecha de inicio, 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 12 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como tercera actividad, elaboran un álbum ilustrado sobre las consecuencias producidas en el mundo por la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 14 de octubre del 2020, con un valor de 3 puntos. Como cuarta actividad, elaboran un ensayo de investigación bibliográfica sobre la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 15 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como quinta actividad, elaboran una síntesis sobre la valoración crítica del impacto económico y social que tuvo la Primera Guerra Mundial. Fecha de inicio, 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 16 de octubre del 2020, con un valor de 1 punto. Tercera semana. Como primera actividad, elaboran una línea de tiempo ilustrada del contenido del tema La Revolución Rusa. Fecha de inicio, 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 19 de octubre del 2020, con un valor de 3 puntos. Como segunda actividad, elaboran un cuadro comparativo sobre la autocracia zarista. Fecha de inicio, 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 21 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Tercera actividad, elaboran una síntesis sobre el movimiento revolucionario. Fecha de inicio, 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 22 de octubre del 2020, con un valor de 3 puntos. Como cuarta actividad, elaboran una síntesis sobre el triunfo de la revolución bolchevique. Fecha de inicio, 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 23 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Cuarta semana. Como primera actividad, observan y elaboran una infografía sobre la Segunda Guerra Mundial. Fecha de inicio, 27 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 27 de octubre del 2020, con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan y leen la presentación en Genially y elaboran un mapa conceptual. Fecha de inicio, 27 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 28 de octubre del 2020, con un valor de 4 puntos. Como tercera actividad, observan y leen el folleto en Canva y elaboran un cuadro comparativo sobre el movimiento revolucionario. Fecha de inicio, 27 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 30 de octubre del 2020, con un valor de 2 puntos. Como cuarta actividad, leer y contestar la evaluación en línea sobre los temas explicados mediante las clases virtuales. Fecha de inicio, 30 de octubre del 2020. Fecha de entrega, 30 de octubre del 2020, con un valor de 10 puntos.
Quinta semana. Como primera actividad, crean una cuenta en Perusall y realizan un foro sobre el video visto. Fecha de inicio 2 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 3 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, realizan 2 comentarios de la lectura sobre la creación de las Naciones Unidas en Perusall. Fecha de inicio 2 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 4 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como tercera actividad, subrayan lo más importante y elaboran un debate sobre el propósito y principios de las Naciones Unidas en Perusall. Fecha de inicio 2 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 5 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Sexta semana. Como primera actividad, observan la presentación Genially y elaboran un ensayo sobre la Guerra Fría. Fecha de inicio 9 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 10 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan y leen el folleto y elaboran un mapa conceptual. Fecha de inicio 9 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 12 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Tercera actividad. Observan la presentación en Genially y elaboran un análisis sobre el fin de la Guerra Fría. Fecha de inicio 10 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 13 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Séptima semana. Como primera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran un ensayo sobre la caída del muro de Berlín. Fecha de inicio 16 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 17 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Segunda actividad. Observan y leen el mapa conceptual en Genially y elaboran un resumen sobre las causas que provocaron la crisis del socialismo. Fecha de inicio 16 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 18 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Como tercera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran un análisis sobre la desintegración de la Unión Soviética. Fecha de inicio 16 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 20 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Octava semana. Como primera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran un análisis sobre la globalización. Fecha de inicio 23 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 24 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan un mapa conceptual en Genially y elaboran un resumen. Fecha de inicio 23 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 25 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Como tercera actividad, observan el folleto en Canva y elaboran un ensayo sobre la globalización como fenómeno mundial. Fecha de inicio 23 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 26 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como cuarta actividad, leer y contestar la evaluación en línea sobre los temas explicados mediante las clases virtuales. Fecha de inicio 27 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 27 de noviembre del 2020 con un valor de 10 puntos.